Hace casi 4 décadas, un grupo de ciudadanos decidieron trabajar por la paz en Euskadi. En aquel contexto histórico, tuvieron la valentía de enfrentarse al terrorismo, posicionarse en defensa de los derechos humanos, la deslegitimación de la violencia y el reconocimiento a las víctimas. Nosotros estábamos para decir, nuestro pueblo merece una oportunidad, la oportunidad de encontrarse, de dialogar, de hacer la lucha política únicamente con instrumentos políticos, no con bombas, no con tiros. Eta horre egin genuen bide bat, horri helduz. Violentzia ikuste duzu, oso igoera injustuak, sufrimendu handia dago, eta ikuste dituzu batzuk ahaleginetan daudela horri nolabait erantzuna emateko, ez? Eta banekin garai hortan ja, 18 urterekin zerbait egin beharra naukala. A mí me hacía crecer, ser mejor persona, transformarme y ser capaz de cambiar lo que tenemos alrededor, ¿no? Arrazoi barik hil egiten eben, eta guk zerbait egitea beharrezkoa, ezinbestekoa zela ikusi genuen. Llevábamos años de bloqueo social y queríamos decir y basta, no queremos más muertos, ¿no? Cualquier vida de cualquier persona es un tesoro. Los primeros en salir a la calle para manifestarse contra la violencia y en favor de la paz fueron Artesanos de Paz, en el año 1981. Nos inspiramos en los movimientos no violentos de Francia. En principio, lo que queríamos es hacer una manifestación pública de nuestro rechazo a la violencia en general. Artesanos de Paz se concentraban todos los jueves, durante media hora, en todas las capitales de Euskal Herria. Y luego ya llegó el momento en que nos empezamos a concentrar por temas concretos, es decir, por cada vez que había un muerto por motivaciones políticas. Nosotros no hacíamos ninguna distinción de víctimas, o sea, la pérdida de una vida humana nos parecía suficientemente grave como para manifestar algo, ¿no? Como para hacer algo. Estos pioneros en la movilización social contra la violencia surgieron del mundo universitario y de círculos parroquiales. Asko eta asko hor sartu gara, elizako jentea garelako, eta hor ibilbide bat izan dugulako. En los años en los que yo, siendo seminarista y estudiando teología en la Universidad de Deusto, pues unos cuantos compañeros decidimos hacer unos pasquines, unos carteles y convocar una concentración. Bueno, pues en aquel momento rondó los 1.000, 1.500 personas concentradas delante del hipermercado que antes había en la Universidad de Deusto. Fue en el año 63 con motivo del asesinato del capitán de farmacia Martín Barrios. Salimos 14 personas, 14 jóvenes. Yo no me acuerdo lo que puse en mi cartel, pero sí me acuerdo que aparecía la palabra de ETA, que aparecía que no estábamos de acuerdo. Yo creo que casi todos los años había 50 asesinatos. A veces lo cotidiano nos hace insensibles, ¿no? Y a veces también nos sentíamos impotentes. Realmente una persona de a pie puede hacer algo por modificar esta situación. Se nos hacía tan difícil que cerrábamos los ojos, ¿no? Oso gogorra zen. Eta batez une konkretu batzuetan oso gogorra. Junto a estas tímidas concentraciones, una novedad: las primeras manifestaciones multitudinarias. La primera manifestación que hubo contra ETA, curiosamente la organizó el Partido Comunista de Euskadi y en la época de la transición. Esa mañana, ETA militar había acabado con la vida del periodista José María Portell, director de La Hoja del Lunes y redactor jefe de La Gaceta. La primera vez que reaccioné frente a la violencia fue en la manifestación que se organizó por el asesinato de Ryan. Y luego también lo recuerdo porque a la semana siguiente volvimos a salir a la calle por el asesinato de Arregui torturado. En medio de una sociedad que todavía era incapaz de formular una respuesta masiva y continuada contra el terrorismo, unos pocos empezaron a normalizar un pequeño gesto. Mi primera manifestación fue el primer gesto. Yo creo
la memoria me falla, pero no sé si un 25 o un 26 de noviembre del 85. Nosotros pertenecíamos a una asociación cultural que había nacido ese mismo año en torno al Colegio Escolapis de Bilbao. Su nombre era la Fundación Itaca. Bueno, pues ese primer día habíamos elegido la Plaza Circular de Bilbao para concentrarnos. El día anterior habían asesinado a 2 militares en Guipúzcoa y decidimos salir a la calle. Un hombre ha muerto, ¿por qué no la paz? Luego lo cambiamos a una persona ha muerto. Esa era la pancarta. Y nos juntamos allí, pues yo creo que unas 50, 60 personas. Sí que teníamos muy claro que el primer derecho era el derecho a la vida y que se estaban matando a gente que eran policías, eran guardias civiles, pero eran personas. Lehenengo eta behin, bizia gauza guztien gainetik, ezta? Bizia babestu ez, hori gorde behar da urrezko kutxa batean, eta horren gainetik ez dago ezer, ez ideologiarik, ez pentsaerarik, ez giza mailarik, ez ezer. Su forma de rebelarse ante la violencia era concentrarse en absoluto silencio. Baina, isiltasun hori ozena zan aldi berean. Isiltasunaren bidez, gure gaitzespen osoa erakutzi, hainbeste hilketa, hainbeste estorzio, hainbeste bidegabekeriaren aurrean. Socialmente había mucho silencio, expectativa y yo creo que inicialmente mucha soledad en el gesto. Gure arma zan isiltasuna, ezta? El segundo gesto se produce al día siguiente del 26 de noviembre, ¿no? En pocos días se acercan parroquias de Indautxu, de Deusto, de San Ignacio. Hicimos el cartel con el nombre de la persona que habían matado y ese mismo día que salimos mataron a otro policía nacional. Y bajamos las escaleras de los locales donde hicimos los carteles y el miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Hicimos un recorrido por el casco viejo, parándonos en distintos sitios, en Santa María, en la Plaza de Santiago, en la Plaza de Unamuno y luego en el Arenal. Bueno, la mayoría de la gente no se paraba y ya también empezaron pues, los insultos y nosotros pues en silencio. Nos echaron monedas, nos tiraron escupitajos. Y sí, nos sentíamos solos, por ejemplo, por parte de los partidos políticos. No tuvimos absolutamente ningún apoyo, apoyos personales. No podemos olvidar que eran años muy difíciles para exponerse a protestar contra ETA, a protestar contra la izquierda abertzale, a reivindicar la vida frente a la muerte. Eran pues, años muy fuertes, sí. Un activismo que en pueblos pequeños resultaba más difícil. Lehenengo hasi ginen ni izatez Maiabikoa naz, baina ermuan bilkurak egiten, sekule ez dou lortu jendetza handirik erakartzie eta gitxiago herri txikizetan. Baina Maiabia oso errealitate txikia da. Eta Maiabian, 20 lagun jasan, jentetza. Yo creo que la historia de Gesto fue distinta en cada sitio, ¿no? Hubo sitios donde fue muy difícil y sí que ha habido momentos de concentraciones de partidos enfrente, de gritos, de decir por qué os hacéis con nuestros muertos, de por qué defendéis a estos asesinos. Había gritos de todos los sentidos, ¿no? Tensioa itzela zan, eta gero danak ezautzen gara elkar, eta tabernetan ez euskuen kasurik egiten, ez euskuen etaratzen eskatutakoa, benetan oso gogorra izen zen, bai. Hasta las movilizaciones masivas pues faltan todavía casi 10 años, ¿no? Y para que llegaran, hubo 2 momentos claves que convulsionaron a la sociedad vasca. Son 2 asesinatos. Es el asesinato de Joyes en el año 1986 y el atentado de Hipercor en Barcelona. Creo que aquí hay un antes y un después. Participé en la campaña contra el silencio que se organizó con aquellos carteles tan impactantes que reflejaban a Joyes y también una cruz gamada, ¿no? Urte horietan dira 84 galak etan atentado izugarriak, Joyes 86ko da, 87an hor daude Hipercor eta guzti oso garai latza dira.
Eta baita ere, ase hortan azten dira mugitzen, Gesto por la Paz bezalako taldeak, ez da? Gesto por la Paz propone ya algo más continuado, permanente al día siguiente de cada muerte, más contra todas las muertes, no solamente las muertes de ETA, sino todas las muertes que se produjeran, incluso muertos por su propia violencia. Hildakoak berdina direla. Hori, pentsatzen genduen da, pentsatzen dugu, baina, bueno, hori esan ondo ulertzen. Llegaba un momento en el que ya no se soportaba ningún asesinato, en el que ya tampoco se soportaba ninguna tortura policial. Yo creo que el momento más clave de la movilización fue el momento en el que se produce el secuestro de Julio Iglesias Zamora y que luego se concatenan diferentes secuestros, ¿no? Une batean hasi ziren kontragestoak egiten. Gu jartzen ginen eta parean jartzen ziren eurak. Ezker Abertzaleko horri ingurukoak. O sea, esa gente que hacía ahí enfrente, gritándonos, ¿de dónde salía todo ese odio, no? ¿Qué les pasaba por la cabeza, no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que salía ya a repartir folletos en la calle, me insultaron varias veces. Entonces, para mí aquello fue muy impactante, ¿no? El miedo, a veces también era físico, ¿eh? A veces era que te agredieran físicamente, pero el miedo era a que, como decías, que eso estaba mal, matar a las personas, pues te tachasen de derechosa, de facha, de no vasca, de española, como insulto, ¿no? Y por eso el ambiente era de silencio, pero sepulcral en el sentido que era intimidante. No es fácil dejarte señalar, ¿no? Que se sepa cuál es tu opinión, tu postura, y esos pasos adelante se hacen difíciles. De hecho, en mi propia casa me decían, no te metas en líos, pero no te metas en líos me lo estaban diciendo cuando ya tenía unos cuantos años, y eso mismo es lo que me habían dicho cuando yo tenía 15, 16 y 17, o sea, antes de la muerte de Franco. ¿Por qué tengo que callarme? ¿Por qué tengo que tener miedo a decir que esto no está bien, no? En el fondo, había, yo creo que muchas personas en la sociedad que no estábamos de acuerdo con lo que estaba haciendo ETA, también sin olvidar un espacio de violencia también del propio Estado. Esto no es justo que el miedo nos pueda, ¿no? Yo ahora lo miro desde aquí, que tuvimos muchísimo valor. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo que que la gente no se atrevía a hacer. En este clima de tensión social, la respuesta de la gente fue poco a poco en aumento. Pues eso también es algo que te anima, no te quita el miedo, no te quita temores, no disipa del todo de las dudas, pero te anima a continuar. Pero para algunos activistas, la protesta silenciosa contra la violencia era insuficiente. Yo pertenecía a un grupo que se escindió de Gesto por la Paz, que se llamaba Bakea Orain, y Bakea Orain sí dio sus primeros pasos haciendo una importante reivindicación del pacto de Ajuria Enea que aislaba al mundo de ETA. Era un movimiento por la paz, tratando de acercar, de negociar, de dialogar, de establecer contactos. Yo me distancié pronto de él porque fue tomando otra línea y de hecho terminó en el pacto de Lizarra. Estuvimos primero en Lizarra, hicimos el acuerdo y unos días después llegó aquella tregua de ETA, importante, que nos llenó de esperanza, claro que sí. Creo que era una sociedad muy dividida, muy enfrentada, que estaba de alguna manera muy polarizada en torno a ideas políticas y no a defensas de derechos comunes. Una polarización que necesitaba un modelo de solución pacífica y dialogada.
la propuesta del Elkarri. Gizarte oso zatikatua zegon, eta egoeran diagnostiko eta arazoaren diagnostiko ere ezberdina zen. Bakoitzak plantatzen zuen soluzio bidea ere ezberdina zen, eta metodologia ezberdina zen, eta izkera ezberdina zen. Yo creo que el primer encuentro fue en Aránzazu. Éramos un grupo de gente, poca, no éramos más de 20 y tantas personas, y de allí vimos que había, no sé, una necesidad, pero tremenda, de que la única salida al conflicto violento y político que teníamos, que era mediante el diálogo, ¿no? 1982an Elkarri sortu zenean, planteamentua ere berritzailea zentzu batean zen, ze olako zubigintza bat proposatzen zuen, ez? Bi aldetako zubigintza lan bat bezala, nun elkarrizketa eta distentsioa eskatzen zuen, ez? Y la primera asamblea tuvimos en Sasua, allí como 200 personas, yo creo. Eran 3 coordenadas para nosotros importantes. Movilizar a la sociedad en favor del diálogo, el acuerdo y la consulta social. Empezamos a hacer grupos de trabajo donde podíamos, en todos los pueblitos de todos los pueblitos de Euskadi. Lo mío era la calle, lo mío era coger la carpeta y de pueblo en pueblo. En mi casa me solían decir: ay, Josune, pareces la pasionaria, porque iba siempre con la carpeta por los pueblos. Yo era entrenador de baloncesto de unas niñas yo creo que por aquel entonces tenían 12 años, y una de ellas era la hija de Joseba Goikoetxea. Entonces a Joseba Goikoetxea lo mata ETA, o sea, yo aquello me impactó mucho y fue cuando tomé la decisión de participar más intensamente en movimientos por la paz, por el diálogo. Y el diálogo entonces estaba totalmente demonizado. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la marginación a la que sometieron en pueblos muy de la izquierda abertzale, que sometieron a miembros del Elkarri. Claro, porque eran entre comillas, eran los disidentes en el pueblo, eran los únicos que pensaban de otra manera. Y nosotros pensamos que no hay otro modo de resolver ningún conflicto, ni familiar, ni político, de ningún orden, que no fuera con el diálogo. Sobre todo después del tema de Miguel Ángel Blanco, fue el punto de inflexión. Mucha gente que sí nos podía haber mirado con simpatía, pero que no se acercaba, pues se decidió a dar el paso. Iger izan hor batez be gertatu eta jarraian aldaketa bat. Se lleva a la práctica lo que años atrás ETA había llamado la socialización del sufrimiento, que es cuando se empiezan a producir asesinatos, pero ya a ciudadanos que no pertenecían ya a las fuerzas de seguridad, sino que ya eran pues simplemente periodistas, jueces, en fin, escritores, políticos, pues que hacía más necesario que nunca el foro hermano. El 13 de febrero de 1998 nace el Foro Ermua, es decir, que se presenta a los medios de comunicación en el Hotel Ercilla. Eran tiempos tremendos porque las acciones de ETA en aquellos años pasó, aparecieron los cadáveres de la Saizabala, fue la detención de la Mesa Nacional, el cierre de Egin. Bueno, era como caótico y pensamos, no vamos a poder seguir adelante. O sea, el momento en el que nos dimos cuenta que había una corriente social muy potente por la paz y por soluciones basadas en el diálogo y la convivencia fue la tercera conferencia de paz, en la que reunimos casi 150.000 firmas a favor de estas ideas, una manifestación muy grande. Se vislumbraba el final de la violencia de ETA y eran necesarias otras iniciativas para ese momento. Acciones que apostasen por la participación ciudadana, el acuerdo y la reconciliación. Y ahí estuvieron nuestros herederos, los jóvenes del Elkarri, que, bueno, fueron un valor fundamental. El relevo generacional fue muy importante. Había gente con mochila, pero mucha gente sin mochila en el Elkarri, y eso fue bueno. La principal voluntad que teníamos era fomentar la participación ciudadana en el proceso de paz que se iba a abrir. El Elkarri hace su primera actividad un 7 de marzo, puede ser, de 2006, y ETA anuncia tregua el 14 de marzo de 2006, 7 días después.
Nosotros lo que vamos a hacer es generar espacios donde personas normales de la calle puedan hablar de este tema, puedan hacer aportaciones, y nosotros nos vamos a encargar de hacer de canal entre esa gente y los partidos políticos. Creo que fue en septiembre de 2009, Brian Curry nos pidió ayuda y al final llevó a que hiciésemos labores de facilitación también con los partidos políticos, con los gobiernos y sobre todo acompañando a lo que eran los facilitadores internacionales. Erakundeak eta gure ordezkariek beraiek egin duten eukituen jokaera hori aztertu ere egin daiteke, ez? Eta beraiek ere gaur egun errekonozitzen dute ez dutela jokatu behar duen bezala, ez? Hori ja esanguratsua da. Más de 3 décadas de movilizaciones. Y sin embargo, la sociedad vasca ha sido acusada de silencios cómplices y falta de coraje. Cuando oigo esa pregunta, cuando digo esos comentarios, ¿no?, de que se ha dicho tanto en la sociedad vasca, que se cayó, que no sé qué, a mí me salía siempre preguntar, ¿y tú dónde estabas? Cuando mataban en el 80, en el 81, en el 82, ¿tú qué hiciste, no? Porque es muy fácil decir ahora todo eso, ¿no? Pero en aquel momento era difícil salir. Yo creo que lo más importante de la sociedad vasca es que supo evolucionar. Y que ha habido una evolución clara con respecto al posicionamiento frente a la violencia de la mayoría de la sociedad vasca. Si hubo alguien que se puso a la cabeza de lo que era la movilización en contra de la violencia y luego añadiendo lo que es el tema del diálogo, eso sin duda fue la sociedad vasca. Yo creo que han sido el verdadero pegamento de esta sociedad durante los años más complicados. Yo creo que sí, que efectivamente, que tardamos, que ojalá hubiera sido mucho antes, ojalá porque se hubieran ahorrado muchas vidas, ¿no? Por supuesto, siempre todo es mejorable, ¿no? Nos faltó lanzarnos a convencer a los difíciles. Bakoitzak egin duguna, gure inguruan, eragile sozialek egin dutena, bere esparruan, erakundek egin dutena, azterketa horrek onura gehiago ditula orokorrean, nik usten dut lagundu dula. Ha habido movilizaciones muy importantes, 100.000, 200.000 personas, y ahí hemos estado. Con la perspectiva del tiempo, ¿qué enseñanza nos ha dejado el activismo de los grupos pacifistas en Euskadi? Yo he estado participando en Gesto por la Paz 30 años, por lo tanto ahí he crecido, ahí he aprendido a dialogar entre diferentes. Lo que ha supuesto para mí Gesto pues es puro crecimiento, ha sido un aprendizaje. Yo tenía una mochila en un sitio, mis padres se conocieron en la cárcel, fue muy duro todo aquello. Entonces, el ver otras personas que habían vivido otro sufrimiento, eso para mí fue un trabajo didáctico, un trabajo extraordinario para mi persona. Creo que me hizo persona más sensible al dolor de los demás. Hori guzti hori sufridu da benak, naita ez entzun behar dau, alperriko izen dela, ez da bela merezi zen, danok bat egin daigun. Para nosotros aquello fue una escuela de convivencia. Una experiencia que quienes la vivieron quieren trasladar a las generaciones más jóvenes. Que sean conscientes de que la sociedad puede evolucionar en problemas graves y complicados. No acepten ni un gramo de violencia en ninguna de sus peleas o problemáticas en las que estén trabajando. Porque la violencia necesita odio. La violencia siempre es una bolita que empujas por una ladera y llega un momento en que esa bolita es sin parar y acaba destrozando vidas, personas. Entonces, siempre es tarde. Lo que les digo y les diría es que se levanten, ¿no? Que sean críticos, que no miremos solo nuestro ombligo, lo mío, sino que nos pongamos en pie y que lo hagamos con otros. Lo que les diría es que valoren lo que tienen. La libertad se conquista todos los días y se conquista todos los días en una sociedad. La paz es un bien impagable. Siempre hay una alternativa a la violencia para conseguir tus sueños, fines políticos,
o lo que te mueva, no sé, a actuar en la vida. O sea, siempre hay una mejor alternativa. Fue una andadura difícil, pero teníamos tanto entusiasmo. Bueno, yo creo que a nosotros el entusiasmo no se nos ha quitado nunca, porque hemos visto que el trabajo ha dado respuestas. Nik uste dut asko egin dugul, eta naiz de gitxi zen, hor ikusi gaitxue, herrizetan, plazetan, jaizetan, eta apaltasunetik, txikitasunetik gauzak egin daikezela. La violencia política está deslegitimada, tanto la de ETA como la del Estado, por lo menos eso está deslegitimado. Que es positivo que eso ya no exista y que además no tiene posibilidades de repetirse. Toda esa gente sigue siendo artesanos, siguen siendo Bakea Orain, siguen siendo un gesto por la paz, siguen siendo un movimiento Elkarri. Todo eso que se sembró, esa semilla, nuestra pequeña semilla, esa semilla está dando fruto. Fue una etapa fabulosa realmente. La sociedad movilizada,